Tenemos un contacto que estábamos esperando, veníamos otro lujo, claro, que incluso pueden dialogar entre ellos si quieren, el señor Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, con quien nos gustaría charlar sobre unas declaraciones que sonaron el día de ayer de Santiago Cafiero con respecto a una cuestión que aquí hablamos mucho, que es sobre los presos políticos, lo que nosotros aquí defendemos y hablamos textualmente como presos políticos, sino detenidos arbitrarios o ciertos eufemismos. Jorge Ferraresi, aquí Eduardo Fabregat, el profe Viñeski, Hugo Yasky, los muchachos de la consultora Proyección, estamos en la mesa de Siempre Soy. Buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo para Hugo y bueno, me respeto por todo lo que comentaba, ¿no? Con respecto al tema de las luchas, la movilización, digo que ese es el camino. La verdad que digo, que es semántica la discusión. Mira, yo te voy a leer un textual de Antonio Cafiero. Decía, cuando me preguntaban cuál era el cargo más importante que ocupé, dije haber sido preso político. Haga su cama, le decían, póngase firme, tiene permiso para ir al baño. Dejamos de ser personas, pero ahí nos dimos cuenta que teníamos el sentido de la resistencia. O sea, la verdad que digo... ¿De quién es la cita? Antonio Cafiero. Me suena el apellido. Sí, por eso digo, qué fuerte digo, la cita que acaba de encontrar, ¿eh? Y bueno, pero digo, es textual, ¿no? Tiene que ver con esto de la historia. Y yo digo, también recordaba, ¿no? Digo, esto tiene que ver con la historia, con qué lugar de la historia estuvo cada uno, digo, con las luchas de la resistencia, digo, está todo muy bien, digo, que a algunos les toque estar en algunos lugares, pero también cuando Hugo contaba el tema de las movilizaciones, el tema de la resistencia ante el gobierno del PRO en los últimos años, digo, éramos algunos, no éramos todos, pero bueno, no importa eso, y aparte también, digo, si esto no ponemos en palabras, no ponemos en valor, digo, no es una cuestión particular de compañeros presos políticos de la Argentina, sino tiene que ver con la región, digo, y hemos terminado con el golpe de Estado en Bolivia, así que la verdad que si nosotros nos ponemos esto en valor, digo, la vuelta de la historia nos va a encontrar en la misma situación, digo, que a llegar hasta el caso de Bolivia, así que la verdad que me parece que creo que los que tenemos voz tenemos que poner voz. Nosotros trabajamos siempre en la temática de la libertad de los presos políticos, porque si los hay. Bueno, y el día domingo vamos a hacer una caminata, como decimos a fin de año, un encuentro, como seguiremos haciendo cada vez que tenemos que hacer y poner en voz la libertad de los presos políticos hasta que los compañeros estén en libertad. Y más cuando van surgiendo el tema de estos armados, ¿no? Como fue el caso de Lula en Brasil, la persecución de Correa en Ecuador, y como te decía, el terminar con el golpe de Estado en Bolivia, y esto, bueno, cuando sale lo de Van der Broele y cuando salen todo este tipo de cuestiones, ¿no? Los armados, todo el tema de las persecuciones judiciales junto con los servicios de información, con los medios concentrados, toda esa historia, es un método y una forma, así que si nos ponemos en valor los hechos, la verdad que probablemente cuando nos toque a nosotros sea demasiado tarde. Claro. Además, a mí lo que me preocupa, estamos hablando con Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, hablando sobre este tema, me preocupa que terminemos enrollándonos en toda la discusión sobre las palabras y no se lleven a cabo las acciones que estamos esperando unos cuantos, ¿no? Por eso no hay que entrar en esta cuestión semántica de la discusión, sino trabajar, digo, por eso llama la atención, digo, que la Corte Suprema de Justicia no tome ninguna carta al asunto cuando van surgiendo y van apareciendo cosas como el caso del armado contra Armado Vudú o cuál fue el delito de Milagrosal, haber construido más obras que la plata que tenía para construir, y ahí que hizo, desenmascaró la cantidad de plata que ganaron muchos en la obra pública. Entonces digo, este tipo de cosas, el caso de otros compañeros que no tenemos nombre y apellido porque no son tan conocidos, pero junto con Milagrosal hay otra cantidad de compañeros de su movimiento que están detenidos, o el caso de Luis, que está preso por haber pedido la libertad de un compañero, quizá no era una forma, tiene que ver con una cuestión de forma, pero nunca una cuestión de fondo. Así que la verdad que, digo, son temas, pero bueno, digo, siempre ha sido así, la Argentina tiene tensiones, y en esas tensiones, digo, están los que luchan toda la vida, que son los imprescindibles, sigue habiendo prescindibles, así que mientras siga habiendo prescindibles en Argentina, como el caso de Hugo Yasky, que está en la mesa, como otra cantidad de compañeros, la verdad que el resto no importa, digo, cada uno estará en el lugar que tiene que estar.
Y después también, digo, tiene que ver cuál es la representatividad de los que hablan. La representatividad en realidad la tienen los que van a elecciones y los votan. El resto, digo, uno a veces lo ponen en un cargo porque lo elige alguien porque es un buen empleado y, digo, está bien, digo, tiene su valoración. Pero, digo, me parece que lo importante, digo, nosotros el domingo hacemos una caminata con respecto a esta de la libertad de los presos políticos y seguiremos haciendo cosas, digo, no vamos a dejar de hacer esto. Y aparte también, digo, cuando el preso político, como decía Antonio, mi viejo estuvo preso. Después vino una ley de reparación histórica, o sea, como le querían pagar, y me dijo, si es una ofensa para mí que me paguen, porque yo estuve en el lugar de la historia que tenía que estar, no me arrepiento ni reclamo nada, sino justamente la consecuencia de lo que yo hacía en aquel tiempo, de pelear contra la dictadura, tenía que ver con eso, con una de las probabilidades era que caigas preso, y digo, una de las probabilidades también era que te maten, como fue la desaparición de mi tío Jorge Di Pasquale, así que digo, estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones y la verdad que no es semántica y no vamos a entrar en la discusión semántica, sino ¿Era tu tío Di Pasquale? Sí, como mi tío, viste esos tíos que son tíos porque es el amigo de tu viejo, que es más tío que el hermano de tu viejo, bueno, era mi tío, entonces digo, yo me llamo Jorge por Di Pasquale, entonces digo, también tengo un peso en la historia en mi nombre, digo que tengo que ser consecuencia. Trabajadores farmacéuticos, ¿no? Sí, trabajadores de farmacia, sí, así que esa es la historia, así que bueno, digo, pero no vamos a entrar en esta discusión semántica, digo, no corresponde, pero sí vamos a seguir trabajando en esto, en poner en valor y bueno, y esperar que algún día de esto la Corte Suprema de Justicia reaccione y revise las causas, como decía Amado. No pretendemos que ningún compañero tenga impunidad, sino que se lo juzgue con una medida justa y con la verdad. Así que bueno, van surgiendo cosas que van atadas a la mentira, así que la verdad que no puede haber un juicio justo si hay mentiras en el medio o armados que tengan que ver con los servicios de inteligencia y los medios concentrados del poder. Buen día, Jorge. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y nada, decirte que un orgullo que haya compañeros como vos con una expresión tan clara, ¿no? Porque a veces querer complicar mucho las cosas es una forma de enredarlas. Creo que seguís además en la línea de tu viejo, que fue un maestro sindical para muchos de nosotros, porque el viejo Ferraresi, ni que hablar de Pasquale, fueron compañeros que marcaron una línea, una vertiente dentro del movimiento sindical. Así que bueno, un saludo. Gracias, Hugo, un abrazo. Jorge, vos sabés que se acaba de sumar a la mesa alguien que conoce más o menos el territorio en el que está, pues ya se sumó a Siempre Soy Oscar Laborde, presidente del Parlasur, ex intendente de Avellaneda. Digo, deben compartir algún conocimiento de la zona, ¿no? Alguna esquina. Hola, compañero, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Jorge, la palabra que más se repite en estos días es paciencia, paciencia. Hay otros incendios que apagar, la deuda del fondo, esto, lo otro, ¿no? Es como, bueno, hay que esperar. ¿Qué reflexión te merece eso de que lo de los presos políticos quizá no sea una cuestión tan urgente? Y es urgente en la medida de lo que cada uno sienta y en qué lugar, como te decía, la historia esté. Para nosotros es urgente, digo. Por eso digo, el gobierno, la primera medida que atacó fue el tema del hambre, que correspondía, ¿no? Porque era uno de los temas más sensibles de Argentina, y después, bueno, por sus caminos irá el tema. Por eso digo, todo depende del volumen. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad desde nuestra dirigencia política en darle más volumen a esta cuestión de los presos políticos. Hay muchos que expresamos esto, pero hasta ahora no hemos encontrado el lugar en el cual encontrarnos, no hemos encontrado el lugar en el cual darle volumen. Intentamos hacer actividades distintas, actividades por distintos lugares, como el padre Paco ha hecho su huelga de hambre, ¿no? Como otros compañeros en el tema de la Corte. Me parece que digo que necesita esta cuestión de la responsabilidad de toda la clase política en poner en valor. Y de última, hasta si es semántico, digo, y corresponde que haya que son presos mal detenidos, ¿no? Toda esa historia, también debería haber una acción del gobierno en función de corregir esa situación, ¿no? Por lo menos expresarlo de esa manera, digo, porque digo, de última, digo, la semántica es lo menos importante, lo importante digo que los compañeros tengan libertad. Claro. ¿Y qué expectativa tenés al respecto? ¿Creés que se puede destrabar en lo inmediato, que hay que incrementar aún más esas acciones? Que hay los que luchamos siempre tenemos expectativa de que nuestros sueños se logren lo más antes posible, así digo, que por supuesto digo que trabajamos para que suceda, digo, lo que sí a veces creo que tenemos que darle más volumen y creo que tenemos que darle más dinámica a esta temática, bueno, que lo venimos haciendo, digo, como lo hacen otra cantidad de compañeros, pero como te decía, digo, lo hacemos de lugares distintos y bueno, encontraremos seguramente el camino para cuál hacerlo y esperemos que prontamente nos podamos dar
un abrazo fuera de la cárcel con los compañeros, ¿no? Como lo hacemos cada vez que lo vamos a visitar adentro, pero bueno, esperemos poder hacerlo rápidamente afuera. Pero bueno, digo, son temas que uno no maneja los tiempos, pero sí maneja la lucha, entonces digo, bueno, la verdad que no hay un tiempo para ganar en la lucha, sino digo, la tensión es histórica, llevamos más de 220 años de historia de tensiones en las luchas populares, así que bueno, seguiremos el tiempo que tenemos que seguir. Claro, y hay que luchar también contra la demonización que se hace de varios de esos compañeros en medios que tienen mucho poder de penetración en la opinión pública, ¿no? Bueno, pero por eso digo, los que tenemos voces tenemos que poner las voces donde las tenemos que poner, y esto va a ser así, digo, por eso digo, me parece que el primer aprendizaje de toda esta cuestión, digo, que el enemigo está agazapado, o sea, uno sigue leyendo las tapas de los diarios de los medios concentrados y todos los tiempos son ver cómo se distorsiona una realidad, ¿no? O cómo no permite que algo que nosotros por el cual camino vamos, así que digo, cuando se quiere también expresar que no va a haber grieta, la grieta existe mientras haya desigualdades y haya desequilibrios, y los que tienen mucho poder económico lo sigan queriendo tener, y no haya una política de distribución de la riqueza y de mejor niveles, ¿no? de inclusión, esto va a seguir siendo así, digo, tiene que ver con la historia misma, así que digo, uno también, y esto también es semántico, digo, no tiene mucho que ver con la realidad, así que la realidad sigue siendo que sigue habiendo muchos argentinos que están fuera del sistema y la tarea es incorporarlo. Jorge Ferrares, intendente de Avellaneda, muchas gracias por este contacto, te mando un gran abrazo, seguimos en comunicación en cualquier momento. Que tengan buen día, saludo a todos los compañeros ahí en la mesa y un abrazo, y un gran programa. Chao, abrazo, Jorge. Gracias. Las 11 de la mañana en Siempre Soy, está Hugo Yasky con nosotros, llegó el señor Oscar Laborde, todavía